Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a JaulaCon, la primera edición 2024, el Congreso de Ciberseguridad organizado por el staff de la Jaula del Noob. Es un placer tenerlos por aquí para compartir conocimientos y explorar las últimas tendencias en hacking ético y ciberseguridad. Este evento reúne a expertos profesionales y entusiastas con el objetivo de fortalecer nuestras defensas digitales y promover un entorno más seguro para todos. Y pues aprovechen las ponencias, el networking que hemos preparado para ustedes. Espero que disfruten del evento al máximo, aprendan mucho e inspiren para seguir innovando en el campo de la ciberseguridad y del ethical hacking. Gracias por estar aquí y bienvenidos a la primera edición de JaulaCon. Y pues como ponente tenemos de primera mano a David Padilla con su título Cazando bugs y recompensas, pero sin picaduras. David Padilla es un ethical hacker, es un especialista en ciberseguridad. De igual manera, le entra al mundillo del bug bounty y es organizador del evento de hackers y ciberseguridad Hacken en Jaén, España. Todo un honor tenerte por acá, David. Bienvenido a JaulaCon 2024. Ahora, ¿se me escucha? Creo que sí, ¿no? Nada, muchas gracias a ti de bueno, y en general bueno, pues a todos los chicos de la Jaula del Noob, que bueno, comentaba al principio, antes de empezar, ¿no? Que fuisteis los primeros en darme vuestra confianza para estar con vosotros en el gran podcast que todos los que nos dedicamos a ciberseguridad conocemos. Así que nada, reitero de nuevo las gracias y sobre todo, pues todo lo que habéis hecho posible, ¿no? Para que el evento se lleve a cabo en México. Allí creo que son las 10 de la mañana, aquí en España son ya las 6 de la tarde. Y nada, sin más os paso bueno, pues a compartir pantalla. Eh, Creo que se ve, ¿no? Perfecto. Pues nada, efectivamente, como comentaba Debu, voy a hablar del tema de Boom Bounty. Al final, como podéis ver en el banner, soy Offensive Security Engineer, pero bueno, ahora desplegaré un poco lo que es mi background. Como pequeño índice, pues bueno, comentar que primeramente vamos a ver qué es el Bug Bounty. Una pequeña historia, bueno, para que tengamos todo ese contexto histórico de acerca de cómo nació este término. Un pequeño crecimiento histórico desde hace unos años hasta ahora, como podéis comprender, es un término relativamente nuevo que surgió hace poco. Y en ese sentido también considero que es bueno ver tanto lo que ha pasado desde hace unos años hasta ahora y también el porcentaje de crecimiento que ha ido, como digo, aumentando cada año. Evidentemente, las plataformas más conocidas, sobre todo cómo poder practicar. Un punto bastante importante, como es el tema de las certificaciones. Yo, verdad que tengo algunas de ellas, otras no. Luego os daré mi pequeño punto de vista. Los tipos de programas que hay dentro del Bug Bounty. Una diferencia que hay entre pentesting y Bug Bounty, algo que consideraba también importante, porque aunque podamos llegar a pensar que más o menos es lo mismo el pentesting web en una auditoría a una empresa y el Bug Bounty, realmente tiene sus diferencias que luego detallaré. Bueno, los diferentes estados por los que pasa una vulnerabilidad desde el momento en el que la informamos hasta que no la aceptan. Una taxonomía, dependiendo de la severidad que está ya preestablecida y en función de eso las recompensas que podemos obtener. El propio reconocimiento o fingerprinting de esa búsqueda de vulnerabilidades, la explotación y al final unos pequeños trucos y consejos que me gustaría daros que yo utilizo en mi día a día, porque al final el acceso a Internet todos lo sabemos que tenemos una vasta información, pero realmente luego quedarnos con lo que es esencial es realmente lo complejo, ¿no? Y en ese sentido, dada mi experiencia, pues os daré algunos trucos y consejos, insisto, desde el punto de vista del Bug Bounty. Bueno, este es un pequeño resumen acerca de quién soy. Ahí tenéis mis redes sociales que sin problema podéis contactar conmigo cuando queráis. Soy ingeniero de telecomunicaciones,
como decía Debug, también soy miembro fundador del Congreso de Ciberseguridad Hackén, que organizamos en el sur de España 5 ingenieros y yo. Soy Offensive Security Engineer en Plexus Tech, que es una consultora del sur de España, una empresa. Poseo varias certificaciones de ciberseguridad como el OSCP, el PNPT, el CPPT, JPT, etc. Soy cibercoverante de INCIBE, que INCIBE es el organismo público de ciberseguridad más importante que hay en España. Evidentemente soy Bug Hunter, tengo varias vulnerabilidades descubiertas en entidades como la NASA, Globo, bueno, el Servicio de Salud de los Estados Unidos, Berlín, Expreso, entre otras. Tengo varios másteres de ciberseguridad. Ahora estoy estudiando un MBA para, bueno, me gustaría el día de mañana poder montar mi propia empresa. Soy autor del CVE recientemente publicado 2024 4304 y nada, he sido también ponente en otros congresos de ciberseguridad, todo en España, como la Cyberwall, que lo organiza Policía Nacional. Y esta es mi primera experiencia aquí en el otro lado del charco. Y bueno, ya simplemente por terminar, soy Top Cybersecurity Voice en LinkedIn, que bueno, esa insignia que me dieron recientemente. También tengo mi página web, que es cyberpaddy.es, donde, bueno, o cualquiera que esté interesado en mi perfil, pues pueda ver todos los proyectos que hago, certificaciones, reviews, etcétera. Y como digo siempre, estoy abierto a cualquiera de vosotros que tenga, pues, duda, bueno, pues a poder contar conmigo y ayudarlo en lo que en lo que buenamente pueda. Bueno, como principalmente decir que es el bug bounty, ¿no? Y bueno, el bug bounty, pues es verdad que se puede definir, ¿no? Como una modalidad de seguridad ofensiva, sobre todo desde el punto de vista web, aunque es cierto, y esto que es verdad, mucha gente no lo conoce, bug bounty también puede estar enfocado a partes de IT, aplicaciones móviles, etcétera, en el que, bueno, al final de cabo una organización ofrece una recompensa que puede ser económica o no a aquellos hackers o, bueno, profesionales de la ciberseguridad, al fin y al cabo, que encuentren diferentes vulnerabilidades en su infraestructura, ¿no? Lo que se conoce a través de un modelo de crowdsourcing, las compañías realmente el término de bug bounty atañe a un intermediario entre las grandes organizaciones, entre empresas y bueno, pues el investigador de seguridad. En el sentido de que tú, como investigador de seguridad, no tienes ningún problema legal y así se cerciora la empresa a la que audita para encontrar vulnerabilidades y bueno, pues si encuentra alguna de ellas y las empresas lo corroboran, pues puede llegar a obtener alguna recompensa, tanto a nivel económica como lo que se conoce como un swag, ¿no? Un goodie, pues desde, bueno, pues algunos materiales que no son puramente económicos, como puede ser, pues, sudaderas, tazas, gorras, etcétera, ¿no? A nivel de historia, pues bueno, comentaros también para que tengáis un concepto acerca de cómo surgió todo este término de bug bounty, es que la empresa Hunter and Ready, bueno, tenía un programa en su sistema operativo y desplegó bueno, una oportunidad para aquellos que descubriesen un bug en ese sistema operativo, darle como premio un Volkswagen, un Beetle, ¿no? Fue entonces cuando empezó en el año 1983 pues, a acuñarse este término, ¿no? Posteriormente, en 1995, Jared Reichertzer, ingeniero de Netscape, pues bueno, acuñó el término de bug bounty, sobre todo en relación a todos sus productos, ¿no? Y teniendo en cuenta todo ello, particularizó el navegador de Mozilla. Recientemente, pues la plataforma más conocida a nivel mundial por todos, como es HackerOne, nació en 2012 por varios ingenieros y desde entonces pues se han llevado a cabo contratos de compañías tan punteras como Apple, Microsoft, Google y un largo etcétera, ¿no? En ese sentido ha ido, bueno, teniendo una relevancia tal que en 2018 se llegaron a pagar en 116 informes más de $10.000 en el año entre 2018 y 2019. Y la cantidad media pagada por problemas críticos se elevó a más de $2.000. Evidentemente, todo esto es una media, puesto que hay empresas en las cuales esos errores críticos los pagan a una cantidad y hay otras empresas que esos mismos errores críticos los pagan a otros. Al final no deja de ser un contrato, ¿no? El crecimiento, bueno, el tamaño del mercado de plataformas de Bug Bounty, como podéis, bueno, al menos entender,
pues ha ido ampliándose casi, diría yo, de manera exponencial desde que surgió todo esto hasta el día de hoy, ¿no? Hablamos ya, pues, en fecha 2023 de más de 1.130 millones de euros pagados bueno, en investigadores de seguridad, una tasa de crecimiento que se estima desde este año hasta el 2030 de un 17,82%. Por lo tanto, pues cada año avanza casi, diríamos, un 20%. Lo que hace esto es que las empresas cada vez vayan teniendo más conciencia de realmente los activos que tienen expuestos a Internet y que realmente son potencialmente vulnerables. Por ejemplo, el caso de Yogosa en Francia recientemente también, ¿no? Y al final, pues bueno, es un nicho de mercado que considero que es bastante bueno, lo que se conoce en terminología de empresas como Océano Azul, ya que realmente no existe grandes competidores, porque a nivel de plataformas, como veremos más adelante, pues sí que es cierto que en el mercado no existen muchas, ¿no? Y creo que es una oportunidad de negocio a tener en cuenta. Conforme una vez teniendo en cuenta ese concepto de lo que es el bug bounty y un histórico del mismo, ¿no? Pues cabe destacar algunas de las plataformas más conocidas, ¿no? Recordemos el término de intermediario. Al final, estas plataformas, voy a subrayarlo durante toda la ponencia, lo único que hacen es de intermediario entre el investigador de seguridad que busca esas vulnerabilidades y luego el cliente final, que son esas grandes compañías que pagan por encontrar esas vulnerabilidades, ¿no? Evidentemente, cuando sufren un ataque, el gasto que necesitan, o bueno, o que se emplea para poder paliar esa vulnerabilidad que se ha cometido en su activo a nivel de estudios forenses, etcétera, siempre repercute un gasto mayor que si de manera previa viene un investigador de seguridad, un bug hunter, y les dice, oye, tenéis una vulnerabilidad en estos activos y bueno, bueno, ser recompensado económicamente, ¿no? Lo que se conoce como win to win. El investigador siempre obtiene algo, tanto a nivel económico como bueno, un simple método de agradecimiento, alguna goodie, etcétera, y la misma empresa, pues bueno, tiene ese coste a nivel económico, pero insisto, siempre va a ser menor que lo que le supondría a nivel económico si se tuviese a cabo un ciberincidente en alguno de sus activos, ¿no? Como comentaba anteriormente, pues las plataformas más conocidas, aquí he puesto un extracto de las más famosas, pero hay alguna más. La más famosa de todas es HackerOne, y, BookCrowd también, Integrity, casi todas son bueno, de Estados Unidos. Yes We Hack, Yogosa, como decía recientemente, también originalmente está establecida en Francia, y también Open Book Bounty. Aunque sean 6 plataformas que aquí he puesto de las más relevantes, al final la funcionalidad de ellas es básicamente la misma, ¿no? Que es, bueno, pues darle esa oportunidad de reconocimiento a los investigadores de seguridad, pues al fin y al cabo encontrar vulnerabilidades en activos de varias compañías, ¿no? La siguiente diapositiva, y considero que también es buena porque es la típica pregunta que suelo escuchar cuando alguien bueno, pues se interesa por este mundo, es que me dicen, oye David, cómo puedo practicar? ¿Cómo puedo meterme en el mundo del bug bounty? Pues bueno, comentarles que yo creo que estos 3 activos son bastante buenos de cara a, bueno, pues tener una práctica, porque al final el tema del bug bounty es verdad que tienes que tener un marco teórico, pero casi todo a base de pegarte con el Bursuit, a nivel de Hogwarts, etcétera. Y un entrenamiento bastante bueno, pues insisto, son estas 3 plataformas, hackdshite.org, hasplaining.com y hacker101.com. Hacker101.com, pues nada, tiene una serie de retos, CTF, recursos, tiene incluso su propio servidor de Discord para hacer comunidad. Son las 3 totalmente gratuitas. Hasplaining directamente te pone las vulnerabilidades más acontecidas para que puedas aprender de ellas. Por ejemplo, el caso de SQL Injection te genera una plataforma vulnerable a SQL Injection y te dice paso a paso qué habría que hacer para que se desencadenase esa vulnerabilidad. Algo similar a lo que ocurre con TryHackMe.
Y bueno, hack16.org es simplemente una plataforma parecida a la plataforma de WWA, que es un entorno vulnerable en el que, bueno, se pueden hacer pruebas a nivel web y recopilar pues, todos los ataques necesarios, bueno, pues para hackear ese sitio en sí y vulnerarlo, ¿no? Como comentaba anteriormente, todo esto es necesario, pero previamente se necesita un background teórico. ¿Cuál es ese background teórico? Pues como veremos a continuación, no deja de ser otro que el OWASP Top 10. OWASP simplemente es una asociación, ¿no? Que no tiene fines lúdicos, en el que, bueno, presenta cada cierto año aquellas vulnerabilidades que son más repetidas o que se acontecen más en organizaciones. Aquí en este pequeño ejemplo, pues se observa el OWASP Top 10 de 2017 con respecto a la diferencia que hay en 2021. Hablamos de, bueno, pues que en 2017 la vulnerabilidad que más se repitió fue la de injection, bueno, como puede ser SQL injection, que es la más conocida, ¿no? Broken Authentication, Sensitive Data Exposure, XML Internal Entities, Broken Access Control, Security Misconfiguration, Cross-site scripting en todas sus versiones, tanto a nivel de un reflejado, stored y self, XSS también, insecurity serialization, bueno, y componentes también conocidos con vulnerabilidades y insufficient learning and monitoring. Como podéis ver, la diferencia que hay en 2021 es que muchas de ellas han cambiado su lugar a nivel de la asiduidad que se han ido llevando a cabo. Por ejemplo, el caso de Injection en 2017 fue la vulnerabilidad que más se llevó a cabo en las organizaciones y en 2021 pues se postuló al tercer puesto, ¿no? Lo mismo que comentó esto, pues, y que algunas vulnerabilidades eran muy usuales, han bajado en el ranking, otras han subido y directamente otras pues se han acontecido de manera nueva, ¿no? Como es el caso del Server-Side Request Forgery, por ejemplo, el conocido SSRF, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta y saber cuáles son todas a nivel, bueno, pues teórico, para luego poder desencadenar todas las vulnerabilidades de cara a un posible reporte en todo este tipo de plataformas de bug bounty, ¿no? ¿Qué es necesario también tener en cuenta? Pues que no siempre todo el informe o todos los ataques que nosotros vayamos a desplegar están enfocados en el OWASP Top 10. Al final va a haber ataques que luego veremos que son customizados, ¿no? No significa que todos los que veamos aquí, que son los 10 más repetidos, son los únicos que podemos vulnerar. Podemos reportar lo que nosotros consideremos una vulnerabilidad, que puede que no esté reflejado en OWASP, y realmente sea una vulnerabilidad per se y nos lo recompensen, ¿no? Como veremos a continuación. A nivel de certificaciones, también un aspecto importante porque al final no dejan de, bueno, nutrir al profesional y formarlo para luego enfrentarse bueno, un entorno real, ¿no? Es el caso del Bug Bounty Hunting Certification de Hack the Box. Ahí os dejo el enlace para cualquier persona interesada en poder optar a esta certificación. Vale $490. El Practical Bug Bounty de TCM, la empresa que certifica, entre otras, el PNPT, por ejemplo, que yo lo tengo. Y a nivel de costo, se basan a nivel de licencia por mes, una tarifa mensual de $29,99. Y bueno, también he puesto el de Easy Council. Este tengo menos referencias, pero no deja de ser Easy Council también una organización relevante, ¿no? Con el famoso CH. El Practical Bounty for Hacker and Pentester de $59,99. Si a mí me preguntáis mi opinión personal, aunque, bueno, ataca directamente contra el costo porque es el más caro, pero considero que de las tres el más relevante, el de Hack the Box, aunque soy consciente que es el más caro, ¿no? Pero si me preguntáis, yo creo que realmente merece la pena. Tengo varios amigos que la tienen, he leído varios reviews acerca de ella y yo voy a postular para poder obtenerla. Al final,
el plazo que está teniendo Hack the Box en el mundo de las certificaciones, considero que están dando un paso hacia adelante, ¿no? Vale, pues bien, los tipos de programas que hay en Bug Bounty generalmente básicamente son dos, que el Vulnerability Disclosure Program y el Bug Bounty Program per se, ¿no? He puesto tanto, pues bueno, diferencias que hay entre uno y otro, pero al mismo tiempo, perdón, también he puesto similitudes entre ellos. Pues bueno, ¿cuál es la diferencia más grande entre ambos programas? Pues lo podéis ver en la primera fila, ¿no? El BBP, al final el investigador de seguridad gana dinero, ¿no? De alguna forma hay que recompensar todo el trabajo y todo el tiempo que supone encontrar una vulnerabilidad para ese investigador y muchos de ellos optan por, evidentemente, tener ese rédito económico, ¿no? Pero no todos los programas son así. Hay algunos que son el VDP, que al final no te pagan, a nivel monetario, ¿no? Pero te pagan en otro sentido. A nivel de, bueno, pues como decía al principio, sudadera, gorra, merchandising al fin y al cabo, o es más, cartas de agradecimiento, como el ejemplo que tenéis abajo de la NASA, que por ejemplo yo tuve la suerte de poder optar a ello, ya que encontré una vulnerabilidad en uno de sus sistemas. Y bueno, no nos mintamos aquí entre todos. Tener una carta de agradecimiento por parte de la NASA, pues repercute a tu currículum a nivel personal, pues bastante grande, ¿no? Es verdad que no te pagan, pero bueno, mola tener una carta de agradecimiento por parte de la NASA. Insisto, a nivel currículum, pues considero que te da caché y es relevante. Luego también la similitud que hay entre ellos, que tienen programas tanto públicos como privados. Los públicos, como podéis entender, todo el mundo puede optar, y los privados te van invitando cuando tú eres un investigador de seguridad que vas teniendo pues cierta relevancia, ¿no? Los VDP te dan puntos, que al final con esos puntos, cuanto más puntos tienes, más oportunidades tienes de que te inviten a programas privados. Y evidentemente, pues en el Bug Bounty Program lo que tiene una mayor dificultad. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de dinero, todos sabemos aquí que hay grandes profesionales en los que nos tenemos que enfrentar y evidentemente solo recompensan al primer profesional que llegue a descubrir una vulnerabilidad a tiempo. Por eso esto lo enlazo con lo que vemos posteriormente a nivel de Estado a la hora de enviar un informe, ¿no? Casi toda la gente, pues donde más está profesionalizada es en el BBP, perdón, porque al final lo que obtienen es, bueno, pues es rédito económico, ¿no? La VDP, le he puesto que es meritocracia a los dos, puesto que esto aquí, Bug Bounty no entiende de títulos ni entiende de certificaciones. Sí que es bueno y lo he puesto anteriormente a nivel de formación, pero no es como una empresa que en recursos humanos vean que tiene 10 certificaciones, que al final el que más horas eche y el que más trabaje, pues al final los tiene esa recompensa, ¿no? Y no significa que porque tengas 10 certificaciones tienes más, bueno, pues más oportunidades que otros. Aquí todos partimos desde cero. Y bueno, dos ejemplos que pongo de dos entidades que he descubierto vulnerabilidades, como decía al principio, la NASA y Nestlé, ¿no? Esto es una slide que lo considero bastante importante, que es el pentesting contra el bug bounty. Yo, por ejemplo, que soy Offensive Security Engineer, yo en mi día a día hago varias auditorías, muchas de ellas web, y en ese sentido, para que vosotros hagáis una idea, cuando a nosotros un cliente nos contrata y nos dice, oye, no, me gustaría hacer una auditoría web, pues evidentemente nosotros utilizamos por detrás una serie de algoritmos, de técnicas, de herramientas, de procesos manuales para, pues para que el cliente pueda descubrir pues bueno, un informe con todas las vulnerabilidades. Pero en Bug Bounty muchos de ellos pues no lo quieren así. Por poner un ejemplo, a nivel de TLS hay versiones inseguras como el 1.0, 1.1, cookies que no tienen pues la flag segura, y todo eso un cliente en una auditoría, en un pentesting web, hay que reflejarlo. Sin embargo, en un bug bounty, generalmente este tipo de vulnerabilidades que están categorizadas con una severidad baja, realmente directamente no las quieren. Por eso hay que tener en cuenta cuando tú accedes a un programa, como por ejemplo el de Globo, que está aquí presente, pues que tengamos en cuenta un apartado que es el scope, que es al final de cuentas, pues lo que puede llegar a reportar y lo que no. El cliente te dice que no quiere que le reporte. Insisto, en un pentesting web, generalmente todo lo que sea una vulnerabilidad hay que presentárselo a un cliente. Aquí no. Aquí en el Bug Bounty, pues todo lo que veis ahí que está fuera de ese alcance, o por ejemplo el clickjacking, CSRF,
pues bueno, el rate limit en brute force, DDoS, todo eso pues no está permitido, ¿no? Y insisto, cada empresa dentro del Bug Bounty tiene su propio alcance. Entonces es muy importante mirar el scope y sobre todo tener marcadas las diferencias entre lo que es bueno, pues un pentester y un bug hunter, ¿no? Que mucha gente cree que al final somos lo mismo, pero realmente hay diferencias. Vale, metiéndonos en materia y teniendo en cuenta cómo empezar, pues considero que lo más importante que hay que tener es paciencia, porque muchas veces nos vamos a encontrar que nos pegamos contra la pared a la hora de buscar vulnerabilidades, y esto lo enlazo con la siguiente diapositiva que vamos a ver de cada uno de los estados por los que pasa nuestra vulnerabilidad desde el momento que la reportamos hasta que, bueno, nos la aceptan o en este caso no nos la aceptan. Y en ese sentido hay que ser muy paciente, porque al final no dejamos de estar compitiendo contra gente que es muy buena, y evidentemente el primero que llega al final de la carrera es el que se le premia, ¿no? Por lo tanto, lo más normal es que al principio, sobre todo, no estemos, bueno, no busquemos ese tan ansiado premio. Evidentemente, ser constante. De nada vale si a la primera nos dan varios duplicados, y eso quiere decir que un profesional ha obtenido una vulnerabilidad antes que nosotros, y abandonar a la primera de cambio. En ese sentido es muy importante tener constancia. Fijarse en el scope, como comentaba en la anterior slide, es importante saber qué vulnerabilidades puedo reportar y cuáles la empresa te dice que no quiere, pero sobre todo lo más importante es ganar de aprender y no venirse abajo, porque esto es un estudio constante y un crecimiento, sobre todo tanto personal como profesional del día a día, ¿no? Vale, a nivel de estados que podemos tener cuando nosotros enviamos una vulnerabilidad, generalmente esto está dividido en lo que se conoce como bueno, un árbol de ramas. Sobre todo son tres patas grandes, ¿no? El de Open, Accepted y Rejected. Y dentro de ellas, pues hay varios estados, ¿no? Los que más se suelen utilizar son los que tengo desplegados aquí a la parte derecha del slide, que es no aplicable, que esto es, por ejemplo, cuando enviamos lo que acabo de comentar, una vulnerabilidad que no está dentro del scope, en un pentesting web sí sería óptimo, sí, el cliente sí lo querría. Sin embargo, en programas de bug bounty directamente, si envía una vulnerabilidad que está fuera de ese scope, directamente te ponen la etiqueta de no aplicable. Luego informacional, que no deja de ser a nivel de taxonomía un P5, que ahora veremos, que es, digamos, la que está más abajo de la pirámide. Generalmente en este tipo de vulnerabilidad informacional bueno, no te pagan nada ni no te suman puntos. Simplemente es como, bueno, pues su propia palabra lo indica, ¿no? Informacional, no tiene cabida para la organización ni le cuenta relevante. Duplicado, que es la etiqueta que más vaya a ver por referencia o por excelencia, porque al final no deja de ser que al final de cuentas tú has enviado una vulnerabilidad, pero alguien se ha adelantado a ti y la ha enviado antes que tú. Por lo tanto, es bueno, pues la mala pata del bug bounty, que tienes que ser el primero en encontrar esa vulnerabilidad. Entonces, generalmente a mí me ha pasado, y yo creo que a todo el mundo que nos dedicamos al bug bounty, lo que más nos suele pasar es que estamos contentos porque hemos enviado lo que nosotros creemos una vulnerabilidad válida, pero luego el triagger es el profesional que está dentro de esta plataforma de Bug Bounty, analiza la vulnerabilidad y realmente, pues en muchos de los casos, alguien ha llegado antes que tú y te pone esa etiqueta de duplicado. Nada, hay que seguir intentándolo. Y luego la de Resolve and Unresolved, nada, simplemente son dos etiquetas cuando ya finalmente te han aceptado la vulnerabilidad y han arreglado la misma, pues te dan la oportunidad ya de, pues, para resolverla, ¿no? Muchos de ellos, las propias compañías incluso te dejan poder exponer públicamente el informe que tú le has enviado a ellos, y eso pues da lugar a conocimiento por parte de investigadores bueno, pues a la gente, ¿no? Porque al final todos sabemos aquí que es importante aprender y leer informes de los grandes profesionales que se dedican al ámbito del bug bounty. Eh, a nivel de taxonomía, bueno, como comentaba al principio, existe como una pirámide a nivel de severidad de cada vulnerabilidad que enviemos, y en función de esa severidad, que está todo con una nomenclatura que va desde P1 hasta P5, nos dan
unos premios u otros, ¿no? Está también diseminado por colores. La más baja informacional es un P5 y la más crítica es un P1. Obviamente, a nivel ideal, pues a todos nos gustaría tener un P1 en varias organizaciones, ¿no? Evidentemente, eso supone una cantidad de dinero a obtener superior con respecto a la otra y si no, pues a nivel de VDP, unos premios a nivel de merchandising también buenos, ¿no? Ahí he puesto un pequeño enlace con toda esta taxonomía que tiene categorizado Bootcrowd, porque bueno, al final cuando nosotros encontramos una vulnerabilidad no sabemos muy bien el título que ponerla o incluso qué severidad poner, porque eso va a cargo nuestra como investigador de seguridad. Tenemos que realizar un CVSS calculator y poner más o menos lo que nosotros estimamos que la vulnerabilidad que hemos encontrado, qué severidad tiene. Y bueno, yo creo que este apartado es una gran ayuda para nosotros, bueno, pues para hacernos ver, pues, bueno, pues al fin de cuentas, establecernos en la vulnerabilidad que hemos enviado, ¿no? Y en ese sentido siempre intentando, pues, mejorar y buscando esos ansiados P1 que son los más críticos que se establecen en todas las empresas. Por poner un ejemplo, pues SQL Injection podéis llegar a entender que dumpear una base de datos de una organización y obtener, pues bueno, todo el tema de las tablas de una base de datos y ver en texto claro todo lo que hay establecido, pues obviamente es crítico, ¿no? Y en ese sentido, pues hay empresas que pagan una horquilla de varios miles de euros, dependiendo de qué empresa sea, ¿no? Por meternos ya en, bueno, desde el punto de vista práctico, pues a ver, he puesto aquí las tres, bueno, los cuatro procesos que yo considero bastante importantes, siguiendo el proceso de lo que se conoce como Cyber Kill Chain, ¿no? Que no deja de ser en un proceso de pentesting un reconocimiento, en este caso a nivel web, una búsqueda de vulnerabilidades, la propia explotación per se y finalmente el informe, ¿no? Que al final va a ser nuestra carta de presentación de cara a la vulnerabilidad que hemos encontrado, ¿no? Bien, desde el punto de vista del reconocimiento, aquí he puesto una serie de herramientas que yo como profesional utilizo en mi día a día, pero efectivamente, o sea, como podéis intuir, ahí están los puntos suspensivos, esto es escalable, es decir, insiste, infinidad de herramientas a nivel de reconocimiento de activos web en el mercado y somos nosotros mismos los que con nuestra experiencia, nuestro conocimiento, tenemos que formar nuestro propio arsenal de, bueno, pues de herramientas necesarias para enfrentarnos a este tipo de búsquedas de vulnerabilidades, ¿no? El caso, por ejemplo, de Sublister o WFood, que yo lo suelo utilizar bastante con el diccionario de SecList, que está en GitHub, para todo aquel que tenga, bueno, pues esa curiosidad. Ffood también. AMAS, Subfinder, hay otro tipo de herramientas como crt.sh, que es directamente un recurso a nivel web, no es una herramienta de consola a nivel, bueno, pues de CLI como las anteriores, sino es que sí, es un recurso web en el cual puedes hacer una búsqueda a nivel de certificado y te expone todos los subdominios para una organización en concreto. Evidentemente, Google Docs, muy importante. La gente cuando ve reportes en Medium, etcétera, y muchos ven pues premios de varios miles de euros, creen que la complejidad es enorme para poder llegar a optar a esto, pero muchas veces es tan simple como haber hecho una búsqueda en Google Docs y bueno, que haya recursos expuestos con credenciales en texto plano y la organización no tenía constancia de ello. Y bueno, pues le ha supuesto un tiempo meramente escaso al investigador de seguridad, pero eso no quiere decir que lo que pueda llegar a encontrar con Google Door no sea crítico. De hecho, hay muchas vulnerabilidades que se han encontrado así y en cuestión de 5 minutos pues ya tienes tu primera vulnerabilidad relevante. Y evidentemente hay muchísimas más. Yo he puesto aquí las que yo utilizo en mi día a día, pero como digo, al final es trabajo de todos poder llegar a tener nuestro propio arsenal de herramientas. Simplemente para que veáis un pequeño ejemplo, con AMAS hace un proceso de numeración, en este caso como ejemplo he puesto la NASA y sale todos los subdominios a nivel de, bueno, que ha obtenido de manera pasiva la herramienta de AMAS
Y también para que veáis que no todos son herramientas a nivel de consola, el recurso a nivel web que comentaba anteriormente hace una búsqueda a nivel de certificado, como es crt.sh, en el que bueno, también existe una concatenación de sus dominios, en este caso también de la NASA. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer nosotros como investigadores de seguridad? Pues lógicamente, cuantas más herramientas de enumeración tengamos, mejor. Siempre hay que tener en cuenta no tener duplicados y poder almacenarlos todos en un mismo archivo y que sean únicos, ¿no? Que al final, por buscar en varias herramientas, no tener un mismo subdominio repetido varias veces, obviamente, ¿no? Vale, pues a nivel de Google Docs, lo que os estaba comentando anteriormente, a la derecha podéis ver en el recuadro en rojo como un investigador de seguridad en menos de 5 minutos pues puedo obtener $400. Es cierto que no es una cantidad muy relevante como otras vulnerabilidades P1, SQL Injection, etcétera, que pagarían miles de dólares, pero hombre, yo creo que a nadie de aquí, si le dicen en 5 minutos ganar $400, estaríamos más que contentos, ¿no? Al final, a nivel de tiempo, esto no suele pasar. Generalmente las recompensas económicas suelen ir detrás acompañadas de un trabajo arduo, de horas de bueno, y sobre todo de paciencia, pero para que veáis que también con Google Docs es posible obtener recompensa y la parte de OSINT es bastante importante. Muchos bug hunters directamente se van a la parte de explotación y este proceso de búsqueda de información en fuentes abiertas pues las dejan un poco más de lado, la pasa a nivel superficial. Y bueno, también romper con ese mito desde mi punto de vista, que también es un aspecto importante, considero, ¿no? El apartado de reconocimiento, que simplemente con una query de Google Docs que puso, bueno, un site, dos puntos, index of, in URL y pone algo como, por ejemplo, admin, etcétera, pues puedes ver todos, bueno, los recursos que hay a nivel de ese parent directory con recursos compartidos a nivel web y, bueno, pudo estar, pues, unas credenciales en texto claro, ¿no? Y luego, pues a la izquierda, simplemente lo que decía, el ejemplo, ¿no? En este caso también de la NASA, para que veáis un ejemplo práctico que hice recientemente y todos los parámetros, o sea, todas las, bueno, pues las salidas satisfactorias que hay con respecto a pues, esta query en Google Docs, ¿no? Luego hay procesos que os enseñaré a continuación que no hay que hacerlos todos de manera manual, sino que ya existen plataformas web que tú directamente le das el nombre de la organización y te despliega un montón de queries en Google Docs y eso te da, bueno, pues nos facilita la vida a todos los que somos bug hunters y a fin de cuentas profesionales de ciberseguridad para no ir tecleando queries de manera manual, mano a mano, porque al final hay algo que hay que tener en cuenta y es el tiempo. Lógicamente hay que tener constancia, ser bueno, pero también tener en cuenta que cuanto más tiempo tardemos en encontrar una vulnerabilidad, pues más probabilidad hay de que una persona se nos adelante, un profesional, ¿no? Por lo tanto, esto es como si fuese un videojuego. El primero que llega a la meta, pues el que gana. Bien, a nivel de búsqueda de vulnerabilidades, aquí he puesto también de las más conocidas. Nuclei, imagino que muchos de vosotros ya conoceréis, que no deja de ser un escáner de vulnerabilidades web en el que tienen un montón de queries y bueno, también a nivel cloud, etcétera. Es una herramienta bastante importante desarrollada por la gente de Project Discovery, que yo, bueno, utilizo la verdad y es bastante buena y te da muy buenos resultados. Y ya no es que sea buena per se, que lo es, sino que encima la puedes concatenar con otro tipo de herramientas, por ejemplo, Katana para descubrir endpoint malicioso, Anu, HTTPX para ver activos que realmente obtener ese código 200 y ver cuáles están realmente vivos, Parent Speeder, en fin, una serie de herramientas que le hacen la vida más fácil al investigador de seguridad y es dinámica en ese sentido, que puede, pues como te digo, como decía, perdón, pues concatenarla con varias herramientas, ¿no? El propio Nicto a nivel de servidor para ver la vulnerabilidad de ciertos, bueno, pues todo lo activo a nivel de servidor, OpenBus, que no deja de ser otro escáner de vulnerabilidad. Lo he puesto aquí porque lo considero que es mejor en este caso que Nessus, que al final, aunque yo, bueno, seamos conscientes de que tengo una licencia gratis,
casi todas tienen, bueno, si quieres a nivel de recursos, etcétera, sí que es verdad que Nexus te pide una licencia y es verdad que tiene un costo, ¿no? El Bursuit Scan, no sé si la gente lo conoce, pero el propio Bursuit como herramienta también tiene un propio escaneo de vulnerabilidades, pero es cierto que esto solo está en la versión Pro. El VP Scan, bueno, pues para hacer búsqueda de vulnerabilidades a nivel de CMS y en concreto WordPress, que es el CMS por excelencia, pero como digo siempre, insiste una infinidad de búsquedas de vulnerabilidades y al final pues somos nosotros los que tenemos que discernir cuáles de ellas trabajamos mejor, con cuáles nos quedamos y cuáles desechamos, ¿no? Aquí he puesto, pues ya digo, mi elección personal que yo considero que es bastante, bueno, pues bastante buena. Vale, aquí, bueno, hay una pequeña rata porque me falta la I, pero bueno, Nuclei, ¿no? Un pequeño ejemplo para que podáis ver a simple vista el output que te puede generar Nuclei eh, con la ejecución de la herramienta tal cual y luego pues también con un Parent Speeder que al final lo que hace también es buscarte, bueno, pues esos endpoints, ¿no? Que pueden llegar a ser tendenciosos de vulnerabilidades como IDOR, etcétera, ¿no? Nuclei, pues generalmente tú lo que le pasas es un archivo de activo, en este caso, pues bueno, host.txt con el "-l". "-s", el flag "-s" indica la severidad de las vulnerabilidades que quieras buscar. En este caso, en el ejemplo, yo he puesto que me busque todas las que son críticas, las que son high, las que son medium, y con el flag "-o", pues todo que me lo guarde en un archivo de texto y se llama output.txt, ¿no? Como podéis ver, pues bueno, esa propia ejecución de Nuclei, pues te saca vulnerabilidades pues, de todo tipo. Hablamos de cross-site scripting, hasta SQL injection, etcétera, LFI, ¿no? Evidentemente, todo bueno, pues estas técnicas se han llevado a cabo en un entorno controlado, pero en un entorno real y en un programa de bug bounty se haría de igual manera, ¿no? Lo ideal sería ir concatenándolo con, como te digo, como decía, perdón, con varias herramientas para que el proceso de explotación y de búsqueda de vulnerabilidades, mejor dicho, pues sea más eficiente, ¿no? Y no quedarnos solo con la propia explotación de Nuclei en sí. Como digo, la potencialidad que tiene Nuclei es bastante fuerte, bastante robusta y yo la considero bueno, una herramienta relevante en mi día a día, ¿no? Y es a tenerla en cuenta. Desde el punto de vista de la explotación, pues evidentemente la herramienta aquí por excelencia es Bursuit. No hay que trabajar de manera asidua tanto a nivel de intruder, repeater, el logger, el collaborator para temas de SSRF, en fin. El Bursuit siempre va a ser nuestra gran ayuda de cara al tema de, bueno, pues de buscar vulnerabilidades. Pero no es la única, también hay herramientas como XS Strike, que es un script desarrollado en Python, está en GitHub, es open source, por si tenéis curiosidad de echarle un vistazo y búsqueda a nivel de payload de XSS, un montón de vulnerabilidades de código vulnerable en JavaScript, bypass de, bueno, 403, cuando tenemos ese 403, ese forbidden por el lado del servidor, que no podemos tener un recurso porque no tenemos esos permisos, pues intenta realizar a nivel de inyección de payload en cada una de las cabeceras, pues un bypass para poder obtener recursos, ¿no? Que a priori, como digo, no podemos tener. El SQL más súper famoso para realizar ataques de SQL injection, también con el flag de Tamper. Y también Subsys, ¿no? Aquí lo he puesto porque hace un tiempo el concepto de la vulnerabilidad de subdomain takeover era bastante, bueno, asidua y no era muy difícil de obtener. Esto es simplemente lo que hacía para que lo sepáis que un dominio a nivel de hosting podría estar, bueno, apuntando a un servicio web que no estuviese levantado, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú obtenías ese hosting y levantabas esa página, podría llegar a obtener ese subdominio, realizando un tercero podría realizar ataques de ingeniería social, suplantación de identidad, y la verdad que era bastante relevante. Subdomain takeover normalmente se puede escalar a otras vulnerabilidades. Algo que aún no he comentado y es que si tú encuentras una vulnerabilidad, me lo invento, que tiene una severidad media,
puedes seguir investigando en esa vulnerabilidad para escalarla de severidad y poder llegar a obtener una crítica a partir de una que tiene una severidad media, por ejemplo. Y el subdomain takeover es un buen ejemplo de ello, porque muchas veces se han llegado a hacer SSRF a través de un subdomain takeover, etcétera, ¿no? Y evidentemente, pues pasamos de tener, me lo invento, un P3 a un P1, ¿no? Con lo que eso implica a nivel de, bueno, pues de recompensa, ¿no? Entonces es una vulnerabilidad bastante a tener en cuenta. Lógicamente, y aquí ya voy poniendo ejemplos de mi mano, que bueno, son vulnerabilidades que yo he llevado a cabo. El XSS reflejado, que yo creo que es de las vulnerabilidades web más famosas que hay. Pude obtener un XSS en el Ayuntamiento de Berlín y bueno, ahí tengo pues la referencia. Algo a tener en cuenta es que no necesariamente si nosotros queremos encontrar una vulnerabilidad, me lo invento, en un gobierno, debemos adherirnos a una plataforma de bug bounty sí o sí, sino que nosotros mismos podemos a nivel de Word poner, por ejemplo, en Google, Vulnerability Disclosure Program. Y hay muchísimos gobiernos que directamente a ellos tienen su propio programa interno de bug bounty. Por ejemplo, el caso del Ayuntamiento de Berlín. El Ayuntamiento de Berlín no está en ninguna plataforma, no está en HackerOne, en Bookcrown ni nada. Simplemente ellos, de manera interna, nos dicen, oye, tenemos esta serie de dominios levantados, tenemos nuestro programa interno en Bug Bounty, el primero que llega y nosotros, nuestro equipo interno lo corrobora, pues si lo vemos, si nosotros damos esa confirmación, o bueno, pues damos ese ok, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que mucha gente piensa que a nivel de Bug Bounty tiene que adherirse sí o sí a programas de Bug Bounty, pero no todo es así. Muchas entidades tienen su propio programa interno de bug bounty. Esto es una vulnerabilidad, en este caso baja, porque la anterior era media, de que encontré en Globo, simplemente tenía el groundfile.xs, JS, perdón, que al final no deja de ser un archivo de configuración donde tenían puesto varios parámetros que utilizaba a nivel de backend pues el aplicativo, ¿no? Y bueno, se me otorgó de manera satisfactoria como Information Disclosure. Y bueno, también es un ejemplo, ¿no? A tener en cuenta que con búsquedas de OSINT también a veces es posible encontrar vulnerabilidades. Esta es una vulnerabilidad para que veáis en los anteriores ejemplos han sido lo que hemos visto como VDP, que te dan reconocimiento, pero no te dan un rédito económico. Y este ejemplo, por ejemplo, sí es BBP, es decir, que hay un rédito económico. Sí que pude decir que Nespresso me pagó recientemente, ahí tenéis la fecha, con 150 euros por haber encontrado una vulnerabilidad en uno de sus sistemas. Y al final, como veis, la complejidad no es mucha, simplemente una petición curl en el que a nivel de, bueno, de una extensión de WordPress, ellos tenían un plugin para ocultar el VP admin, el famoso VP admin que siempre hay que, bueno, pues ocultarlo, pero existe una vulnerabilidad la cual, mediante una petición curl, puede llegar a obtener realmente toda la cadena de caracteres donde realmente está ese VP admin. Y bueno, pues lo pude obtener. Ahí tenéis cómo pude acceder al VP Admin y bueno, me lo otorgaron con una severidad media de 5.3 a nivel de CVSS y bueno, pues pude obtener ese rédito económico también, ¿no? Para que veáis que bueno, pues que hay que tener en cuenta las dos cosas, tanto desde el punto de vista de económico como también, pues bueno, tener esos puntos a nivel de VDP que luego te dan paso a entrar a programas privados. Mucha gente me pregunta, y por ejemplo, este es el caso, ¿no? Oye, David, ¿cómo has hecho para que el propio Nestlé bueno, pues te invite, ¿no? Nestlé, como digo, es un programa privado dentro de la plataforma de Integrity y me invitaron por eso, porque al final, a nivel de UDP, pude obtener varias vulnerabilidades, pude obtener varios reconocimientos, varios puntos, y eso me dio lugar a que en este caso Nestlé me diese una invitación a su programa privado y pudo obtener esta vulnerabilidad, ¿no? Entonces, yo considero que a la hora de entrar, tener en cuenta los VDP es bastante, bueno, pues bastante bueno, ¿no? Aquí simplemente las dos diferencias, ¿no? A nivel de award, de premio, ¿no? De recompensa. En la parte derecha, pues podéis observar esa, bueno, pues esos premios a nivel económico.
Y en la parte izquierda, pues ese reconocimiento, que aunque no sea económico, considero que también es bastante bueno, en este caso es la NASA, por haber encontrado, como decía al principio de la ponencia, una vulnerabilidad en uno de sus sistemas, ¿no? Aquí no voy a entrar yo en qué considero mejor que otra, esto ya es más opinión personal de cada uno, pero bueno, que al menos sepáis que hay que tener en cuenta estas dos vertientes, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de cómo te quieres enfocar a nivel profesional, que es totalmente lícito si queréis sobre todo más por la parte del dinero, o si el dinero te da más igual porque tú ya tienes tu trabajo y te gusta más la parte de reconocimiento como profesional en sí, ¿no? Insisto, es algo muy personal, yo aquí no entro, pero bueno, que al menos sepáis que existen estos dos tipos de premios, tanto a nivel de VDP como de BBP, ¿no? Por ir acabando, porque creo que me quedan 10 minutos y por dejar 5 minutos para preguntas y eso, os he puesto algunas de las cosas que generalmente no se suelen ver en ponencias, en vídeos de YouTube, etcétera, y es que son propios trucos y consejos míos como profesional de la ciberseguridad y como, bueno, pues al fin y al cabo, Offensive Security Engineer que soy a la hora de hacer auditoría, etcétera, ¿no? Uno es un repositorio de GitHub a nivel de payload, que, pues, bueno, ahí os dejo el enlace, que he de decir que muchos de ellos a mí me han llevado a cabo de manera satisfactoria para realizar, bueno, pues tanto inyecciones para descubrir XSS, SQLI basado en tiempo, etcétera, que se alejan un poco de los propios payloads que vemos en repositorios de GitHub muy famosos que al final, pues no se suelen no obtener resultados con ellos. Y también el Wayback Machine, ¿no? He puesto en recuadro en rojo el dominio de berlin.d para ver endpoint jugosos, ¿no? Al final, no sé si conocéis webarchive.org, que mantiene un histórico de, bueno, pues de todos los, de una organización desde el tiempo atrás, cómo se ha ido generando, cómo se ha ido estructurando a nivel web toda esa organización hasta el día de hoy. Y muchas veces lo que le ocurre a las organizaciones es que suelen dejar, bueno, pues procesos o archivos o recursos o páginas directamente vulnerables que no se han actualizado y un buen aspecto para, bueno, pues para descubrir estos endpoints que son potencialmente vulnerables, como digo, esta query en webarchive.org que directamente desde el navegador podemos acceder a ella sustituyendo lo que veía ahí de ese cuadrado en rojo por la organización en sí, ¿no? Bueno, también tener en cuenta el bullshit manual contra las automatizaciones. Al final, todo el tema de automatizaciones, el gran problema que hay con respecto a ello es que vamos a encontrarnos muchos duplicados y por lo tanto, una vez que tengamos cierto bagaje como profesionales o como bug hunters, es muy recomendable ir dejando la automatización a un lado y ir dándole ya pues las inyecciones manuales per se, ¿no? Otra de las herramientas que utilizo en mi día a día es Notify, que Notify lo que hace es que, bueno, tú puedes dejar corriendo una búsqueda de vulnerabilidad en tu VPS, en tu servidor privado, personal, y cuando salta una vulnerabilidad, en vez de tener que estar pendiente a la, bueno, para la consola todo el rato para ver si salta algo, directamente con Notify te notifica o bien al Slack o a tu Telegram o a tu Discord o a los tres a la vez, lo que quieras, un mensaje y te dice, oye, he descubierto una vulnerabilidad en este sitio. Y ya tú ya pues te levantas, si estás durmiendo, vas, abres el PC, te cercioras de ello y lo envías porque si no alguien se te puede adelantar. Yo creo que Notify es una herramienta bastante importante para no estar todo el rato pendiente, bueno, pues ese output que nos generan las herramientas, ¿no? Y en ese sentido también pongo aquí una automatización 24/7, que es un pequeño one-liner en el que pongo, bueno, que se vaya ejecutando todo el rato, cada hora, con un subfinder que vaya haciendo una búsqueda de dominio. Con a new lo que hago es que todos esos dominios nuevos lo vaya concatenando en un archivo de texto nuevo para no hacer, para que me entendáis, un cat 1.txt, 2.txt, 3.txt y todo eso en concatenarlo. Directamente la herramienta de new pues lo que hace es que directamente al archivo donde tienes todos los dominios te almacena los nuevos dominios, subdominios que ha encontrado en ese archivo de texto, ¿no? HTTPX, como decía al principio, para ver todos los dominios que están alive, obtenemos ese código 200 por parte del servidor, que están vivos. Y bueno, el Nuclei famoso, ¿no? Como comentaba anteriormente, para pasarle todos los templates. Y el Notify, como acabo de decir, bueno, pues para que te llegue una notificación en el caso de que te salte una vulnerabilidad, ¿no?
El Bug Bounty Helper, que es, bueno, pues un recurso a nivel web que todas esas mini lupitas que veis son búsquedas por detrás que hace a nivel de Google Docs. Tú allí en el target pones la organización que quieres, por ejemplo, en nasa.gov, y puedes ver vulnerabilidades a nivel de directory listing, puedes ver archivos de configuración expuestos, WordPress, login panel, o sea, login panel, no sé, PHP Info, un montón de vulnerabilidades web simplemente a un solo clic. Es decir, en vez de tener que estar tú tecleando todas las queries a nivel de Google Docs, pues simplemente esto, tú pones el nombre de la entidad y eso te lo despliega todo a la vez y vas haciendo clic en cada una de ellas y te vas realizando esas búsquedas bueno, para nivel de Google Docs, ¿no? Y algo súper importante, aquí he puesto un ejemplo, pero yo considero que también un recurso bastante importante en Medium es el hecho de estar filtrando por vulnerabilidades y ver todos los, bueno, pues reportes que anteriormente han hecho profesionales y bug hunters que te puedan dar a ti conocimiento, bueno, pues si no replicarlo, más o menos establecer los mismos patrones de ataque para encontrar las mismas vulnerabilidades. Por eso decía al principio que el bug bounty es algo que está muy chulo, pero hay que echarle muchas horas, un continuo estudio y crecimiento y el tema de leer reportes y sobre todo leer a gente que realmente son súper top en este mundo, pues bastante relevante, ¿no? Y pues yo creo que con esto ya termino. Reitero, darle pues, mi gratitud a todo el equipo de la Jaula del NUS por, bueno, pues por hacer posible este congreso. Ahí dejo un pequeño QR. Prometo que no es un QR Racing, no voy a hacer ningún ataque de suplantación. Es simplemente por si queréis escanear el código, tenéis un link a todas mis redes sociales, tanto a nivel de LinkedIn, pues a nivel también de, bueno, pues mi perfil en HackerOne, en Bookcrowd, en Integrity, mi Twitter, etcétera, por si alguno de vosotros se ha quedado con alguna duda, pues que no tengáis reparo en poder hablar conmigo e intentaré responderos lo más breve posible. Así que nada, muchas gracias y no sé si tenéis alguna pregunta.